En el fondo se tiene miedo de aceptar el milagro. Vivimos en una sociedad muy racionalista y por eso a todo le queremos encontrar una explicación de tipo psicológico, parapsicológico, si no, no estamos contentos. Yo cuando oí esta explicación decía, pero si tantos santos multiplicaron panes, ¿cómo no va a poder multiplicar panes Jesús? Lo que pasa es que todo milagro es un reto, es un desafío a nuestra falta de fe. San Juan construyó su evangelio alrededor de 7 milagros de Jesús. Él los llama señales. Para San Juan, cada milagro es una señal de algo. Por eso, cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, resalta que de veras Jesús es la luz del mundo. Cuando Jesús resucita a Lázaro, entonces ha probado que de veras es la resurrección y la vida. Jesús hizo muchísimos milagros. San Juan habla de 7. 7 es un número que indica plenitud, pero si vamos a los evangelios, ¿cuántos milagros de Jesús de toda clase hay? Ahora, Jesús pasó ese don, ese poder de milagros a sus apóstoles, a los discípulos, y les dijo, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún mayores. Además, cuando él se despedía, les dijo, a los que crean les van a seguir señales, es decir, milagros, promesa del Señor, garantía del Señor. El Señor no se quedó con el don de milagros solo para él, lo entregó a sus discípulos, a sus apóstoles, jerarquía, laicos, pero puso una condición, a los que crean les van a seguir estas señales. El que no cree no va a tener señales. En la historia de la salvación nosotros vemos que hay tantísimos milagros. El pueblo de Israel daba testimonio de ellos. Se acordaban muy bien cuando ya estaban totalmente acorralados. El enemigo los venía persiguiendo, los egipcios adelante tenían el mar. A los lados, si salían corriendo, se iban a encontrar con montañas. Se desesperaron, pero el Señor le ordenó a Moisés que extendiera su bastón sobre el mar y dice que pudieron pasar a través del mar. En cambio, los enemigos quedaron ahogados. Nunca podían olvidar ese milagro. En aquella otra oportunidad, cuando tenían una sed ardiente en el desierto, el Señor le ordenó a Moisés que golpeara con su vara la roca, brotó abundante agua. Tenían hambre, el Señor les dijo, les voy a dar a ustedes un alimento milagroso, y les dio durante 40 años el maná, una materia prima para que las mujeres prepararan en diversas formas los alimentos, el maná. El Señor hizo milagros y ellos lo vieron. Cuando San Juan habla de que Jesús hizo 7 señales, no quiere decir que hizo solo 7 milagros, sino Él escogió 7 milagros muy representativos que reflejaran qué significaba la personalidad de Jesús. Ahora, cuando Jesús ya no estaba, los apóstoles, la gente se dio cuenta de una cosa, que bastaba que aplicaran los pañuelos de Pablo a los enfermos y ya quedaban curados. El Señor se manifestaba en esa forma. Y no solo los apóstoles, no solo la jerarquía. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de San Esteban. La gente veía cómo él predicaba maravillosamente y hacía milagros. Y todos decían, aquí está el poder de Dios. Lo mismo pasaba con el evangelista Felipe. Oyendo y viendo, dice la Biblia, no solo escuchaban sus preciosas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, sino que veían los milagros que brotaban de sus manos, el poder de Dios que se manifestaba. También se habla de algunas comunidades en las cuales había muchos milagros, una de ellos la de los Corintios, la de los Gálatas. Una característica de los santos de nuestra Iglesia Católica es que han hecho milagros. ¿Por qué? Porque creían. Se dieron las señales en ellos porque creían. Y la Iglesia, para poder canonizar a algún santo, exige milagros comprobados, para poderlo poner en un altar como ejemplo de un imitador o imitadora de Jesús. Exige milagros comprobados.
Es que todos nuestros santos demostraron lo que Jesús había dicho. A los que crean les van a seguir señales. El que cree en mí hará lo mismo que yo hago y aún mayor, decía nuestro Señor Jesucristo, y en ellos se manifestó. San Francisco de Asís curó a un leproso. San Juan Bosco curó enfermos, paralíticos, ciegos, resucitó un muerto. Los santos son el mejor retrato de Jesús y Jesús sigue hablando y obrando. Hay un estudio muy interesante, largo, de Michael Green. Él examinó cómo era la evangelización de los primeros cristianos. Y dice, refiriéndose a Felipe, la gente veía y oía. La predicación de Felipe era, llamémosla así, un audiovisual. Predicaba y veían los milagros también. San Justino, en el siglo II, murió más o menos en el año 155. Él era un filósofo pagano, se convirtió al cristianismo. Y él decía, donde fallan los exorcistas paganos y los curanderos paganos, ahí entran en acción los cristianos y no fallan y todos lo ven. Y eso favorecía la evangelización de los primeros cristianos. Veían que se manifestaba el poder de Dios en ellos. Uno de los primeros y maravillosos escritores de los primeros tiempos fue Orígenes, y Orígenes escribió lo siguiente, refiriéndose a los primeros cristianos, a personas sencillas, dice: son las personas no ilustradas las que realizan esta clase de obras mediante la oración, la confianza en el nombre de Jesús y alguna breve alusión a la vida de éste. O sea, los cristianos le habían aprendido bien la lección a Jesús y a los apóstoles. Dice que esta gente sencilla, no ilustrada, no habían ido a universidades, no habían ido a escuelas. ¿Ellos qué hacían? Predicaban acerca de Jesús como podían, y en esa forma estaban fomentando la fe. La fe viene como resultado de oír el mensaje que nos habla de Jesús. Después dice, hacían una oración de fe y venían los milagros. Y eso hacía que la gente creyera y que la evangelización tuviera efecto. Fíjese lo que hacía la gente sencilla, laicos. Hermanos, ¿para qué sirven los milagros? Examinemos algunos de los milagros. Por ejemplo, el primer milagro de Jesús fue en Caná de Galilea. Sacó de apuros a una pobre familia. No había otro remedio en ese momento. Iban a sufrir un chasco delante de los del pueblo. Se iba a terminar la alegría para todos los del pueblo. Jesús, ante el ruego de la Virgen María, hace su primer milagro. Y San Juan, que estaba ahí, dice, en ese momento se manifestó la gloria de Jesús. Es decir, vieron, este no es un cualquier profeta, aquí hay algo especial. Y los discípulos, dice San Juan, creyeron en él. Sirvió para aumentar la fe de los discípulos. Habían comenzado tímidamente a seguir a Jesús, eso les aumentó su fe. Todo milagro que nosotros presenciamos aumenta nuestra fe, cuestiona nuestra fe, robustece nuestra fe. Los apóstoles iban en una barquita y de pronto una tremenda tempestad. Se ve que fue tan tremenda que ellos, que eran pescadores, experimentaron, se llenaron de pavor. El Señor calmó con una sola palabra la tormenta. Nunca habían visto eso ellos, con una palabra. Y eso los cuestionó y se preguntó, ¿quién es este? A quien hasta el mar le obedece, decían los discípulos. Sirvió entonces para sacarlos de un apuro muy grande. También a Pedro lo van a sacar milagrosamente de la cárcel. Acababan de condenar a Santiago por dar testimonio de Jesús. Se olvidaron de todo, se fueron alejando de los poblados, de los mercados, de las tiendas. Cuando se dieron cuenta, todos estaban en despoblados y ya se venía la noche. Y los apóstoles, Señor, despídenlos para que vayan a comprar algo. El Señor les dice, denles ustedes de comer. Y ellos se pusieron molestos, tensos, nerviosos. El Señor multiplicó los panes. Miles de personas, alcanzó para todos. Todavía el Señor mandó a recoger los panes que sobraban para que no se desperdiciaran. Recordamos el caso del profeta Elías. Llega con mucha
sed a Sarepta y le pide un vaso de agua a una ancianita viuda y aquella sale corriendo con generosidad. Después le dice, ¿no me puedes dar un pedazo de pan? Tengo hambre. A eso sí que no, le dice la ancianita. Solo tenemos un poquito de harina y un poquito de aceite, los vamos a consumir y morimos. Es lo único que tenemos. Pero ella con fe se lo entregó. Y el profeta hizo que no le faltara nunca pan y aceite. Los demás tenían carestía y aquella viejecita no tenía carestía. Un milagro para ella. Ya estaba por morirse y resulta que tuvo abundancia. Pero para no ir muy lejos, estimados hermanos, para no creer que los milagros son solo del Antiguo Testamento, quisiera referirme a San Juan Bosco. Un hombre taumaturgo. Nosotros empleamos esa palabra para decir que el poder de Dios se manifestaba mucho en el taumaturgo, se dice de los santos, que hacían muchos milagros en nombre de Dios, porque el milagro, el santo lo hace con el poder de Dios, no con su propio poder. San Juan Bosco estaba confesando y alarmado le fueron a avisar don Bosco, y a todos sus niños pobres están ahí en el comedor, son 500 y no hay pan. Vayan donde el panadero, dijo don Bosco. Dice que no le da pan porque usted le debe mucho. Y entonces aquel santo no le quedó otra cosa que ponerse en oración y se fue al comedor. En la canasta, según testigos oculares, había 15 panes. Él sencillamente quiso repartir él mismo los panes y comenzó. Alcanzó para todos los muchachos y sobraron 15 panes. Al lado de don Bosco estaba un joven que quería retirarse del oratorio de don Bosco y ese día había escrito a sus papás que lo vinieran a llevar. Pero cuando vio aquel milagro dijo, yo me quedo con don Bosco y voy a ser sacerdote. El milagro le sirvió a aquel muchacho y sirvió a la comunidad también. Dios se manifestó. ¿Cómo hizo? Hermanos, eso lo sabe Dios, nosotros no. Por eso les decía yo, si don Bosco multiplicó panes, ¿por qué le vamos a quitar ese poder a Jesús y andar inventando teorías de que cada uno se concientizó y sacaron su pan escondido y alcanzó para todos? Hermanos, eso es cuando uno no tiene fe. Anda limitando al Señor. Él es el dueño del mundo, el creador del universo. Los milagros sirven también, estimados hermanos, para confirmar el mensaje. A Jesús le llevaron a un hombre paralítico, pero él vio que la enfermedad de aquel hombre era peor que esa enfermedad física, tenía pecado. Y entonces dijo, hijo, voy a comenzar por perdonarte los pecados. Inmediatamente saltaron los dirigentes religiosos. ¿Qué está diciendo este señor? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús les dijo, para que vean que puedo perdonar los pecados, toma tu camino y te vas a tu casa. Instantáneamente lo curó. Y con eso, no solo quedó sanado aquel paralítico, sino que Jesús probó que de veras era Dios que podía perdonar pecados. Esto es muy importante también. San Pablo se encontró con que había un mago llamado Elimas que le arrancaba gente. Pablo predicaba por un lado y el otro con sus artes mágicas se los llevaba, porque a nosotros nos gusta que nos tonteen, a nosotros nos gusta que nos engañen, ahí vamos, y hasta pagamos por eso. Bueno, yo no, yo nunca he ido ahí, mire. De aquí hay muchas personas que me pudieran contar largas historias y grandes cantidades de dinero que fueron a dejar por ahí. Pablo, cuando vio a aquel mago, le dijo, en nombre de Dios vas a quedar ciego. Y aquel quedó ciego delante de todos los demás. Y todos se dieron cuenta, el poder que tiene Pablo es de Dios. El mago quedó derrotado, entonces se le fueron sus seguidores. Era para comprobar el mensaje que estaba predicando con el poder de Dios. El Señor se lo concedió. Y era lo que pasaba con Esteban y Felipe. Ellos predicaban y los demás veían el milagro. Hermanos, a veces se cree que no se necesitan los milagros, los necesitamos. Los primeros cristianos lo captaron muy bien. Capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los están persiguiendo rudamente y ellos se reúnen en una casa particular porque todavía no tenían iglesias en ese tiempo. ¿Y qué es lo que piden? Señor,
te pedimos signos y milagros para que crean en Jesús. Y se vino un terremoto, era el signo del Señor. Ese día les aseguro que nadie de ellos salió corriendo por el terremoto, sino alabaron al Señor por el signo que les dio. Nosotros debemos pedir signos y milagros, estimados hermanos. Lo necesitamos en primer lugar nosotros, para que aumente nuestra... del Papa Juan 23, que se renueve Pentecostés con signos y milagros, porque el hombre de hoy lo necesita. Lo necesitamos para la nueva evangelización. Lo necesitamos urgentemente. No debemos tener miedo como los primeros cristianos. Señor, queremos signos y milagros, lo pedimos para que crean en el enviado Jesús. En la multiplicación de los panes pasó lo siguiente. El gentío había ido siguiendo a Jesús, se alejaron de los poblados, de los mercados, de las tiendas, y cuando se dieron cuenta ya era tarde. Y el Señor, para ponerlos a prueba, les dice: denles ustedes de comer. Porque los apóstoles ya se querían lavar las manos antes. Le dijeron: Señor, despídelos para que vayan a comprar algo de comer. Muy generosos los apóstoles. Y el Señor les dice: no, denles ustedes de comer. Y aquí fue donde Felipe se puso furioso. Hizo sus cálculos y dijo: Señor, ni con 200 denarios alcanzaría para darles de comer a todos estos. Era buen matemático aquel, pero tenía poca fe. 200 denarios era una cantidad exorbitante. Así es que Felipe dijo: no se puede. En cambio, Andrés se metió por ahí, por un lugar, por otro, entre la gente, y de pronto apareció con un muchachito que tenía un canastito con 5 panes y 2 peces. Señor, este jovencito dice que pone a disposición de todos sus canastitos. Parecía ridículo, 5 panes y 2 peces. ¿Por qué lo hizo Andrés? Algunos piensan que Andrés había sido de los primeros 4 discípulos del Señor. Había estado presente en el milagro de Caná de Galilea. Y por lo tanto Andrés como que estaba provocando a Jesús. Que se repita lo de Caná de Galilea, que se repita. Señor, yo es lo único que he conseguido aquí, te lo pongo, y al Señor le gustó eso. Con esos pocos panes y peces Él le dio de comer a 5,000 personas. Y es lo que el Señor quiere, que lo provoquemos con nuestra fe. Ahora, si a nosotros nos hubiera tocado estar en ese momento, ¿qué papel hubiéramos desempeñado? ¿El de Felipe o el de Andrés? Yo creo que hubiera habido más Felipes que Andrés. Le hubiéramos dicho: Señor, no se puede, ¿qué estás diciendo? La sociedad de consumo nos ha enseñado a calcular las cosas con precisión. Hubiéramos hecho los cálculos matemáticos como Felipe. Señor, ni hablar. Pero el Señor no quiere gente que venga de una sociedad de consumo, sino de una sociedad de fe, que crean en Él. Por eso el Señor dice: si tuvieran, aunque sea, la fe del tamaño de un granito de mostaza, ustedes podrían mover montañas de dificultades, pero ni eso tenemos a veces, estimados hermanos. Granito de fe, algo insignificante se pierde en la mano, y eso es lo único que nos está pidiendo el Señor, y ni siquiera eso le podemos dar a veces. Ahí están las montañas y no se mueven, montañas de problemas, de falta de conversión. El Señor nos pide eso. San Agustín, cuando era un teólogo de escritorio, es decir, se dedicaba únicamente a alta teología, pero alejado de la realidad, llegó a decir: miren, los milagros eran solo para la iglesia primitiva, ellos sí lo necesitaban mucho, estaban comenzando, pero ahora no, ahora ya hay otra situación. Y muy seguro San Agustín. Pero después, cuando ya no fue teólogo de escritorio, sino lo nombraron obispo, tuvo que trabajar con el pueblo. Y entonces se dio cuenta, dijo: voy a escribir este libro llamado Retractaciones, me retracto de lo que dije antes. No es así, el Señor me ha demostrado otra cosa. Y él contó cómo solo en 2 años había comprobado 70 milagros en su parroquia. Y hablaba de cómo daban testimonio en su iglesia, y cuando pasaban a dar testimonio gritaban y aplaudían. No es nada nuevo en la iglesia, lo que pasa es que muchas veces quedó enterrado, y el Espíritu Santo nos está haciendo resucitar los tiempos de aquella iglesia pujante, llena de fe,
donde se mostraban los milagros del Señor. Así es que, hermanos, yo creo que en muchos ambientes eclesiásticos se tendrían que escribir esos libros de retractaciones, pero para eso primero tiene que llegar el Espíritu Santo. Nosotros vivimos en un mundo muy materialista, un mundo de matemáticas, de computadoras, de vuelos espaciales. Todo está medido, un mundo de bancos, todo está programado, medido. Se hacen estadísticas. Esto no nos favorece para la fe. El Señor nos pide un granito de mostaza. Nuestra fe pequeñita hará milagros, dice el Señor, aunque tenga el tamañito de una semilla de mostaza. Eso es lo que nos está pidiendo. Y eso es lo que muchas veces no le podemos dar. El Señor dijo, a los que crean, les van a seguir señales. ¿Cuáles son las señales que podemos mostrar nosotros? Una iglesia sin señales aleja a la gente. Cuando la gente no ve señales en la iglesia, se van a buscar a los brujos, a los espiritistas, a los que tiran las cartas, y van a encontrar a montones. Y los van a engañar y los van a alejar de la palabra. Pero es que la iglesia tiene que hacer señales. Por eso los primeros cristianos decían, Señor, concédenos signos y milagros, los necesitaban. Los santos son el ejemplo. Ellos son el retrato mejor de Jesús y ellos se manifestaron con signos y milagros. Como les decía, característica de todos nuestros santos de la iglesia son los milagros. ¿Por qué? Creyeron, entonces se cumplió la promesa del Señor en ellos y aparecieron los signos y milagros. Y sus vidas están llenas de signos y milagros. Hermanos, ¿ha obrado el Señor algún milagro por medio de nosotros alguna vez? Seguramente que sí, estimados hermanos. Seguramente tuvimos fe, aunque sea como un granito de mostaza, y al Señor le bastó eso. Al Señor le bastó eso. Tal vez como Andrés aparecimos con un canastito de peces y panes. Señor, ya no puedo más, es lo único que puedo aportar. Y al Señor eso le pareció fabuloso. Él hizo el milagro, porque los milagros los hace el Señor. Los santos obran el milagro, pero por el poder que les viene del Señor. Nosotros, si un día somos instrumentos del Señor para algo maravilloso, no nos vayamos a creer como el burrito flautista. Un burrito andaba buscando de comer entre la grama y de pronto entre la grama había una flauta y él sopló, mejor dicho, respiró, expiró algo y sonó la flauta y se creyó un músico maravilloso. Yo creo que a veces a nosotros nos pasa así, porque nos sonó la flauta un momentito, nos sentimos maravillosos y es el Espíritu del Señor el que está soplando. Y en cualquier momento se nos va y solo nos queda decirle, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, la gloria es tuya. Qué bello lo que dice Orígenes. Los primeros cristianos laicos, sencillos, no ilustrados, le habían aprendido bien al Señor cómo evangelizar. Primero hablaban de Jesús, el mensaje. La fe viene como resultado de oír el mensaje que habla de Jesús. Así dice San Pablo en su carta a los romanos. Después hacían oración con fe. Y tercero, aparecían los milagros y la gente creía. Hermanos, aquí está la fórmula que nos dejó el Señor. Un granito de mostaza que sea nuestra fe, un canastito como el de Andrés, es lo único que el Señor nos pide. Entonces, a los que crean, les van a seguir señales. Hermanos, pidamos signos y señales porque los necesitamos.